hecho consumado, sino la amenaza reiterada. También causa daño. Y en tercer lugar, la persona que ejecuta esa acción es una persona que ejecuta una acción dentro de un determinado contexto. ¿Y ese contexto qué es? Pues los contextos son los amigos que cuestionan. El contexto es una cultura de la violencia. El contexto es la necesidad de una identidad social positiva, por ejemplo, es una variable bien importante cuando nosotros analizamos la cultura de la violencia en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esa variable aparece con una gran facilidad, sobre todo en la adolescencia, evidentemente, sobre todo en la adolescencia, pero no solo en esta violencia interpersonal. Por ejemplo, en el caso del terrorismo, las investigaciones últimas sobre el terrorismo yihadista manejan también la identidad social positiva como una variable, como una cuestión que está importante. Y finalmente, es un contexto macrosocial en el que la violencia está, digamos, definida y digamos, presente en muchos niveles. Entonces, de alguna manera, podría ser una buena imagen. Violencia es una acción perpetrada de manera intencional que causa daño y está muy contextualizada, quiero decir, tiene mucho que ver con las características del contexto dentro del cual está el sujeto. Ese contexto es un contexto grupal, y es un contexto familiar, y es un contexto macrosocial. Y también lo que estaba mencionando Mónica y estaba mencionando José Luis, es que de alguna manera se empiezan a romper esa idealización que tenemos de las instituciones, ¿verdad? La protección que me debería brindar el Estado, la protección que me debería brindar mi familia, la protección que me debería brindar mi centro escolar. Realmente lo estaba pensando yo más en un proceso de socialización, tanto de autoridades hacia los chicos como en los mismos grados coetáneos, ¿verdad? En los mismos niveles en los que ellos se relacionan. Se está produciendo o se está de alguna manera preparando a la gente para esta cultura, para esa reproducción desde el centro escolar, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que es afuera, los que están institucionalizados o los que están en los centros escolares no pueden ser, digamos, victimarios potenciales, pero también pueden estarse preparando en ese espacio, en ese nivel, porque es lo que viven a diario, porque se encuentra que también muchos estudiantes se identifican con el matón, ¿verdad? Muchos estudiantes se solidarizan con la víctima. Esos procesos también se producen en el centro escolar. Bueno, incluso hay una campaña publicitaria muy famosa en El Salvador, por no decir en marcas, ¿verdad? Pero no tendrían que pagar. Pues sí, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy gráfico en realidad, que está, una chica muy bonita, ¿verdad? Y va y dice, no, nosotros no queremos con los buenos, queremos con los malos, ¿verdad? Entonces legitimamos incluso su imagen, ¿verdad? Las chicas bonitas les gustan los malos. Ya es un reforzador social, ¿verdad? Ya es una figura de poder. Algo muy interesante es lo invisibilizado que logramos medir, ¿verdad? Que logramos palpar por los datos. La violencia número uno que se vio, no importando edad, no importando género, no importando tipo de institución, incluso público y privado, rural, urbano. En primer lugar era violencia verbal. Segundo lugar, casi siempre está disrupción en el aula, o sea que ellos incluso perciben que los que tienen control del aula son ellos, ya no son los maestros. Recordemos a Ignacio Martín Baró, ya que estamos hablando de violencia, recordemos las 3 o 4 características que Ignacio Martín Baró definía la violencia. Primero, hay una ecuación personal, es decir, hay rasgos y características de la persona que pueden conducir a la violencia. No sabemos cuánto y en qué medida, pero desde luego sí tenemos claro que estos rasgos y características personales no dan cuenta de toda la violencia y de todas las modalidades de violencia. Más bien, como decía Mónica, la probabilidad de que estas personas que perpetran violencia sean psicópatas es muy remota, muy remota. Segundo lugar, el contexto facilitador de la violencia, contexto que facilita la violencia. Entonces, probablemente, el ámbito escolar, hemos creído que era un contexto que no facilitaba la violencia, ahora tenemos que cambiar de opinión, porque a lo mejor parece que sí. Lo importante es saber por qué ha cambiado. En tercer lugar, Ignacio Martín Baró manejaba una idea muy bonita, el valor instrumental de la violencia. Es que ser violento resulta que en determinado tipo de contextos es útil, porque las chicas, como decís Sara, quieren o les gustan de las personas violentas porque obtienen beneficio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de identidad, desde el punto de vista de prestigio, desde el punto de vista de poder, desde el punto de vista de chicas, ¿no? Y finalmente, dice Ignacio Martín Baró, está el fondo ideológico.
decir, esa serie de argumentos que nosotros, con ayuda de los cuales nosotros Creencias, decimos, ideas. claro, que es bueno, que es buena la violencia. Pues porque te da cosas, no porque te facilita el acceso a determinado tipo de bienes o de beneficios y sin las cuales efectivamente la clase se acabó, ¿verdad? Que la suspendiste y salimos todos a recreo. Sí, Hay un beneficio inmediato, ¿no? y que se construye, ¿verdad? Que es un pensamiento que se va también construyendo alrededor de esas acciones. Y algo paralelo que es interesante es que, o sea, hemos tenido la investigación como tal, pero como para la ponencia hemos estado pues viendo videos. Es muy interesante porque hemos encontrado de China, de Francia, de Inglaterra, de Brasil, de México, escenas en las cuales está el maestro, están los alumnos, y le suena el BlackBerry a una niña, pero esto es gráfico, viene el maestro, agarra el BlackBerry y se lo destroza, enfrente de todos, y así es. O sea, ¿qué modelo estamos también nosotros teniendo? Que eso es una resolución de conflictos efectiva, todos se callaron. Pero ¿qué consecuencias tiene que lo haga frente de todos y todos aprenden que así se pueden solucionar muchos problemas? José Luis, ¿tenías un comentario? ¿Cómo no? Bueno, al respecto de esta investigación, nosotros estaremos haciendo una... a las 2:30 de la tarde vamos a encontrarnos en el auditorium del ICAS, del edificio ICAS, y desde entonces hasta las 4:30 presentaremos los hallazgos de este estudio. Un poco más de amplitud. Exacto, y tendremos oportunidad de ofrecer diversas explicaciones a estos hallazgos y la posibilidad de conversar con un poquito más de detalle, ¿verdad?, sobre el estudio. Una cuestión importante quizás para señalar es que la cantidad de jóvenes y adolescentes que hemos detectado involucrados en este tipo de comportamientos violentos es muy superior a lo que se sugiere, se espera encontrar o suele encontrarse en muchos lugares, ¿verdad? Estamos detectando, no significa que deba de ser así realmente, ¿verdad? Pero es un dato sugerente. Estamos encontrando un poco más del doble de adolescentes siendo violentos, ¿verdad? De lo que suele esperarse. Y esa es una cuestión que debería de preocuparnos. No fue así cuando analizamos un poco a los niños, porque ellos realmente se encontraban en una cantidad muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero en este caso, pues, es diferente. Y es diferente porque ya un adolescente tiene una corporeidad distinta, tiene más recursos intelectuales, sociales, más medios materiales, para poder volver más sofisticada, ¿verdad?, la violencia que ejerce. Y ahora que se ha encontrado esto en estos grupos de jóvenes y adolescentes que se han, digamos, evaluado con los instrumentos, ¿existe la posibilidad de una intervención con estos grupos? O sea, planificar en función de trabajar, digamos, esa expresión incluso incrementada en relación a otros países. Bueno, habrán sugerencias, ¿verdad?, que van a ofrecerse a raíz de los resultados que se obtuvieron, en primer lugar para la institución educativa, es decir, para la gente que trabaja con los jóvenes. Sin duda hay tareas, ¿verdad?, que deben de atender, que deben de realizar. Pero la escuela es solo una dimensión de la vida de la sociedad nuestra, ¿verdad? Cuestiones que tocan a responsabilidades más del sistema educativo, ¿verdad?, en el nivel gubernamental, pues deberán de también ser señaladas ahí. Ojalá tengamos personas que representen esos niveles del sistema educativo, porque seguramente pues deberán de haber cosas que ellos no deberían de ignorar, ¿verdad?, y que deberían de atender, ¿verdad? Sí, es interesante lo que dice José Luis, sobre todo esa idea de que efectivamente la escuela no es solo una parte del proceso educativo y del proceso socializador de la vida de una persona. Y ahí me gustaría llamar la atención respecto a la responsabilidad que tiene la instancia familiar y en el caso concreto los padres. Y llamar la atención, repitiendo lo que hemos venido comentando a lo largo del programa, y es que
pautas de educación y de crianza infantil, como la cooperación, como la atención, el cuidado parental, el apoyo afectivo, la confianza interpersonal, la satisfacción de ese tipo de necesidades emocionales, son absolutamente imprescindibles para asegurar que nuestros hijos y nuestras hijas no van a entrar por un camino tan disruptivo y tan peligroso como la violencia. Después la vida... Se forma ahí con los padres y en la Claro, es decir, si en el ámbito familiar y el ámbito escolar hubiera una conexión y una coherencia respecto a pautas de relación personal, interpersonal, de cuidado, de atención, estaríamos construyendo una sociedad mucho más empática, mucho más colaboradora, mucho más de cultura de paz y de cultura de violencia. Pero yo la llamada de atención a que los padres tenemos responsabilidades respecto a cómo son nuestros hijos y qué es lo que hacen. No, pues estos hijos, ¿a quién habrá salido este niño? No, pues probablemente a ti. No, la probabilidad de que sea muy parecido a ti es muy alta. Llamar a la responsabilidad que tenemos para educar a nuestros hijos, como padres y como madres, y como hermanos, pero sobre todo como padres y como madres. Les agradezco a los tres haber participado en este programa de radio. Las personas creo que ahora consideran también el ámbito escolar como un espacio en donde también se está manifestando la violencia y donde también ellos tienen una responsabilidad. Gracias, Amelio. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, Mónica. Y gracias, José Luis. Cómo no, con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cada vez que me regresa acá. Gracias, Mónica.